¿Qué tal, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad, con muchos temas que hoy día nos interesan muchísimo y que están relacionados con nuestra actividad y por supuesto también con las situaciones que estamos viviendo a nivel nacional con esto de la pandemia, las comunidades, los problemas que estamos teniendo, etc. Los nuevos desafíos que se vienen. Nuevos desafíos que se vienen, sí. ¿Cómo está? Muy bien, bien. No podemos partir sí. que no presentamos a nuestros auspiciadores. Así es. Sí, que es SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569 9824 0438. Y también tenemos a Mada Propiedades. ¿Quieres vender al mejor precio o arrendar sin riesgo tu propiedad? Entonces recurra a los servicios profesionales de Mada Corredores de Propiedades, quienes cuentan con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y tasando propiedades, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-4442-9404. Bien. Y seguramente todos están viendo en pantalla a una persona, ya la vamos a presentar. Que no somos familiares. No somos familiares, ok, no, correcto. Eso hay que quedarlo. Muy bien. Él es Alejandro Pérez, ingeniero comercial, representante de Vive tu Condominio, que administra comunidades. ¿Y por qué quisimos conversar con Alejandro? Precisamente porque nos llamó la atención que en tiempos de crisis, ¿verdad?, haya hecho un curso, se haya capacitado y esté emprendiendo en esta querida actividad como es la administración. ¿Cómo estás, Alejandro? Encantado de saludarte. Buenos días, don Aníbal. Buenos días, Cameron Gloria. Les agradezco a ustedes también y a Radio Hoy la oportunidad del espacio que le dan a los emprendedores en estos tiempos que están un poco difíciles para todos en general. Soy un fiel auditor del programa, lo escucho todos los jueves y en más de alguna oportunidad he tomado las recomendaciones que ustedes han dado en el programa para solucionar problemas de las comunidades, que el día a día de los administradores. Así que, bueno, estas son los tipos de influencias que nosotros buscamos aplicar en el día a día. Así que les agradezco la oportunidad. Perfecto. Alejandro, tú acabas de terminar un curso de administración de edificios y condominios. ¿Y por qué elegiste esta actividad y no otra? Sí, realicé el curso de capacitación de administración de edificios y condominios impartido por el Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria de Chile, por el prestigio que tienen y además por el cambio que viene en las exigencias de la ley de copropiedad 19.537, que va a exigir esta certificación por parte de organismos acreditados y que también va a generar un registro nacional de administradores. Y con respecto a por qué elegí esta actividad, bueno, es simple, pero en palabras mías a lo mejor puede sonar un poco complicado. Yo siempre he estado un poco ligado al tema de la parte inmobiliaria, manejo el tema de construcción, reparaciones, las áreas ligadas que están también con mantenciones, recursos humanos, manejo de equipo y personas, y siempre me ha gustado el área inmobiliaria. Ahora que todo esto, conocimientos que yo he adquirido durante el tiempo, que se ligue, que esté todo, ¿cómo se puede decir?, se congregue en una misma actividad que es la administración de edificios y condominios, para mí es fantástico, eso me motiva. Lo que me llama la atención es por qué quisiste hacer el curso de capacitación, ¿verdad?, y no lanzarte, digamos, así nomás a buscar comunidades, siendo que eres ingeniero comercial. O sea, primero optó por el curso y después capacitarse, claro. ¿Por qué? Claro, bueno, dentro del tiempo que uno va adquiriendo experiencia y va teniendo conocimiento, se me fueron dando ciertas opciones y no está mal lanzarse cuando uno quiere emprender en alguna actividad, pero me parece que las comunidades merecen tener profesionales en todo sentido, que administren y gestionen sus actividades. Y las personas también están agotadas de ofertones o de personas que le ofrezcan cosas que después se generan, no se cumplen o derivan en problemas.
Y aquí la capacitación cumple una función súper importante. ¿Por qué? Porque en todo su amplio sentido genera profesionales orientados al servicio y la función del administrador es clara, tiene que ir en ese sentido. Y un administrador es un ser humano como cualquier otro, pero con valores. Y en el tema de la capacitación es fundamental. Alejandro, ¿cuáles serían las 3 características más relevantes que consideras que tendría tu administración? Sí, eso sí lo tengo súper claro. Primero, la generación de confianza continua. La confianza en este momento es un capital que se está forjando, no solo yo, sino que varias empresas están en ese mismo camino. Las cuentas claras y la escucha activa hacia los propietarios y los comités de administración. Alejandro, ¿a qué te refieres con la escucha activa? Estar en forma permanente y se podría decir en estos nuevos tiempos, en tiempo real, conectado con los comités y con los copropietarios. O sea, ¿te refieres en el fondo a la inmediatez en contestar a los copropietarios y a los residentes en general? Correcto, claro, porque los tiempos, en estos tiempos siempre hay gestiones que demoran un poco los trabajos o las respuestas hacia las personas, y las personas necesitan esa inmediatez. No significa que uno vaya a contestar inmediatamente en 5 segundos, pero sí relativamente en un periodo prudente, 15 minutos, una cosa así, que esté la persona, que el cliente vea que uno está dispuesto y disponible siempre. En cuanto a la primera característica que dijiste fue la confianza, ¿a qué te refieres? La confianza es lo que les explicaba antes, para nosotros es un capital. De hecho, nuestro eslogan es cuentas claras. Y eso es fundamental en estos tiempos, que hay mucha desconfianza frente a muchos ámbitos, y nosotros queremos destacar que ese es nuestro capital, la confianza. Generar confianza y que sea continua. ¿Y qué piensas hacer para tener las cuentas claras? Bueno, como le explicaba, lo primero es mantener esa conexión permanente con los comités y con los copropietarios, y mantenerlos informados sobre las cuentas, sobre los estados financieros de la misma comunidad, que es importante eso es la sangre que mueve toda la comunidad. Alejandro, ¿y qué te parece esto que viene con el proyecto de ley de una digitalización de los procesos administrativos en términos del administrador hacia los residentes? Gracias por la pregunta. Vi la publicación que hizo usted también, Carmen Gloria, sobre lo mismo. Sí. Así que no, me parece que estos tiempos están orientados hacia eso. Esta situación de pandemia mundial abrió un poquito esa ventanita a que sea algo permanente, y va a ayudar mucho en la gestión, va a agilizar mucho la gestión de todas las comunidades y bueno, de los trabajos en general. ¿Qué competencias o conocimiento debe tener un buen administrador de comunidades? ¿Qué piensas de eso? Bueno, dentro de las competencias, lo primero, creo que el ser un profesional dentro de una comunidad o dentro de cualquier función, tiene que ser el foco puesto en estar en estrecha relación con los residentes, tener una flexibilidad y capacidad también de prever las actividades de la comunidad, en este caso, ser proactivo. Y bueno, la formación profesional es vital. Alejandro, ¿qué ventajas comparativas tendrían las comunidades al elegir tu administración en relación a otras empresas que están relacionadas con el rubro? Bueno, nuestro propósito primero siempre ha sido la transparencia y la generación, como le decía, continua de la confianza para cada comunidad, ya que cada comunidad es única. La formación profesional, vital, y por eso dentro de nuestro equipo contamos con, en mi caso, un ingeniero comercial, certificado con administración de edificios y condominio,
Y también contamos con un ingeniero industrial que se encarga del área de las mantenciones, también capacitado en el área inmobiliaria. Y tenemos el foco puesto en estrecha relación con los residentes, en el trabajo codo a codo ahí con los residentes, los propietarios y los comités de administración. Y la flexibilidad, como les decía. En este caso, ¿tú crees que es vital ese trabajo en equipo que se genera entre comité y administración y por ende también entre comité y residentes? Sí, por supuesto, es vital, porque es un trabajo diario. Todos los días los residentes, los comités de administración y los administradores, hay una sinergia, tiene que existir una sinergia ahí entre todos, en un equipo. Ok, en este instante te están escuchando muchos administradores y también comité de administración, ¿verdad? ¿Qué mensaje le darías a tus colegas, ¿verdad? Independientemente de la cantidad o la antigüedad que ellos tengan? Me gustó eso. Independiente de la antigüedad. Wow. Es grande la pregunta para una persona que es nuevo como yo. Usted yo creo que podría responder mejor eso que yo. Usted ya... Alejandro. Ya, me lo voy a jugar. Sí. Bueno, lo primero es que las empresas tienen que tener una sinergia en general, porque tanto proveedores, clientes, administradores, todos están están empujando el carro hacia el mismo lado. Y en estos momentos se necesita que haya una unión y una transparencia para que todos podamos crecer en el futuro. Sí es verdad que hay empresas que a veces monopolizan algunos rubros. Es bueno cuando aparecen emprendedores como algunos de nosotros que estamos en este rubro, porque estamos generando economía también. Y esa economía nos va a ayudar a todos a generar una sinergia y un movimiento que pueda ayudar que todo esto vaya subiendo. Así que yo llamo a todas las empresas a trabajar en conjunto, a apoyarse, a trabajar en forma transparente, y a las comunidades que vayan tomando confianza frente a las personas que queremos hacer bien nuestra labor y generar esa confianza, como le digo, la confianza en nuestro capital. Alejandro, te quiero hacer una consulta. Tú hablabas que es óptimo, que es positivo de que emprendedores o empresas que están relacionadas con el rubro de la administración se unan. ¿Tú crees que existe un individualismo en términos de los administradores? Porque muchas veces hemos visto que muchos administradores no se quieren capacitar, tampoco quieren trabajar unidos en pro de mejorar la calidad de vida del cliente. Y esto está significando que, lamentablemente, cualquier persona quiera ingresar al rubro desprestigiando lo que ya hay. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que eso tiene fecha de vencimiento porque la misma ley está enfocándose en generar una nivelación y en este caso un registro nacional que va a hacer que todos tengan que cumplir ciertas reglas, no se arranquen un poquito con sus ideas individuales yo creo que eso ya, como le digo, tiene una fecha de vencimiento. El trabajo en conjunto se está viendo, hay muchas personas, como en el caso de ustedes también, que generan esta unión, porque así como tienen el programa y muchos vemos su programa, orientan a las personas y todos estamos tomando y aplicando esos consejos que ustedes dan y aplicándolos en el día a día. Y así como yo lo hago, muchas personas están en el mismo camino. Así que esas personas que son individualistas o que se están apartando, que quieren seguir con estrategias antiguas, se podría decir. No era estrategia la palabra, pero no la encuentro todavía, estoy un poco nervioso. Pero tranquilo, no. Que andan con prácticas antiguas, esa era. Tienen fecha de vencimiento, porque el rubro se está uniendo. Ustedes mismos lo están haciendo con este tipo de programas y eso se agradece. Bueno, estamos con Alejandro Pérez, ingeniero comercial, representante de Vive tu Condominio, ¿verdad? Vive Condominio, borramos del tú. Vive Condominio, perdón. Sí, muchas gracias. Ok, Administración de Comunidades. Bueno, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros, pero antes de irte, por favor, deja las indicaciones de dónde te puedo ubicar
cualquier persona que quiera conversar contigo, comité de administración, copropietario, etcétera. Ya, muchas gracias. En primer lugar tenemos nuestro correo, que es administradores@vivecondominio.cl. Ahí nos pueden hacer todas las consultas que quieran. También nos pueden comunicar por contacto al teléfono más 569-5419-0234. Más 549-5419-0234. Y en redes sociales estamos en @vivecondominio y en Facebook también Vive Condominio. Ok, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos tomado el tiempo de querer acompañarnos en este momento y esperamos en otra oportunidad también volver a conversar para consultarte cómo te ha ido, ¿verdad? Cómo has aplicado, ¿verdad?, las herramientas que te dieron al momento de capacitar. Y también que nos cuente cómo va esta forma de empezar a buscar condominios, los datos y que nos den todos esos tips. Eso, ok. Bueno, un gusto, que estés muy bien. Que estés bien. Chao, chao. Gloria y don Aníbal, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Igual. Okay. Nos vemos, chao. Chao, bueno, chao, gracias. Nosotros tenemos que continuar y para ello... No, todavía no. No, pero tenemos que seguir viendo porque ahí nuestro programa continúa y tenemos ya algunos resultados que han estado saliendo a través de los medios de comunicación y también de los... y a través de los diferentes medios en cuanto a cómo vamos con la morosidad. Claro, eso viene después de comercial, después de la pausa, pero estamos anticipando. Claro, por supuesto, lo estamos anticipando. Y para eso entonces vamos a tener a Rafael Escobar, gerente comercial de Castor, que nos va a presentar, digamos, el estudio que ellos han hecho hasta el día de hoy, desde los últimos 6 meses, para ir viendo cómo va la morosidad y cómo vamos y hasta dónde podemos llegar con esta situación, ¿verdad? Pero bueno, que es muy importante, porque la semana pasada tuve un capítulo que estuvimos con Luis de Prado, o de Prado, siempre se llama. De Prado, bien, ya, lo dije bien, sí. Con Luis de Prado, que nos comentaba cómo era esta morosidad a nivel de Unión Europea. Claro, de la Unión Europea. Que me gustó mucho, porque en el fondo ellos todavía no tienen tanto la claridad, pero sí son en el fondo son organizaciones o son comunidades que tienen ciertas reglamentaciones que cumplen, por lo cual les permite tener siempre unos fondos ahí en caso de emergencia, los cuales han utilizado, por ende su morosidad no están tan alta al día de hoy, siendo que ellos ya pasaron por esta situación. Así es, y también tuvimos la visión del presidente de la Unión Latinoamericana, administrador inmobiliario, en que nos mostró, digamos, un pronóstico que llevan bastante 30, claro, no, 35 lleva como promedio, digamos, a nivel latinoamericano. Que es terrible. Claro, porque entonces, digamos, las realidades son distintas. ¿Las realidades son distintas o el comportamiento de las personas es distinto? Bueno, ahí está por eso, pues, al haber un comportamiento que no es el adecuado, claro, ¿verdad? Nos encontramos con una realidad diferente, ¿verdad?, a lo que es la comunidad europea. Ahora, el por qué, porque somos latinos, porque tenemos, digamos, algunos problemas de desorden. Eso es justificar. No es justificar, sino que tenemos problemas de desórdenes, ¿verdad? Porque somos, digamos, nos creemos más macanudos que los demás, ¿verdad? Porque creemos de que a nosotros no nos va a pasar. Porque creemos que todo el mundo nos quiere engañar. Claro, ¿verdad? Entonces nos hacemos los pillos, ¿verdad? Nos hacemos los pillos, ¿verdad? Entonces, no, ¿para qué vamos a tener un fondo de reserva, ¿verdad? Si total, ¿verdad? Mira, nunca me voy a olvidar de una frase que dijo un muy culto, ¿verdad? Presidente de comité de administración hace años atrás, cuando, sí, culto, digamos, porque el tipo además... Es que yo pensaba que era como irónico, dale. No, ¿verdad? Él dijo, cuando le planteamos esto, ¿verdad?, por ahí por el año, me parece que fue 2013 o 2014, cuando empezamos con esto de la posibilidad ya evidente de las certificaciones de ascensores, y le propusimos al comité de administración empezar a ahorrar fondos para, digamos, cuando se viniera la situación de tener que reparar después de las certificaciones, no tener problema económico. ¿Verdad? Y la respuesta de este señor, insisto, que es muy culto, es un empresario exitoso, trabaja para una tremenda inmobiliaria, él dijo, mira,
no tiene sentido, claro, no tiene sentido porque de aquí a que nos fiscalicen. Entonces, si la visión de alguien, ¿verdad?, es esa, ¿verdad?, ¿qué se puede esperar? Pues entonces, por supuesto que no hay previsión de nada. ¿Por qué? Porque no tenemos la mentalidad previsora, ¿verdad? Y eso hace que hoy día nos encontremos en esta situación. Bueno, es re importante analizar la morosidad. Sí, claro. Sí, y también que esto está ligado mucho con lo que se viene hoy en día de digitalizar todos los procesos. Sí. Y dentro de lo que estamos digitalizando también están los software. Sí, claro. Y en este caso vamos a tener a... Sí, claro, a Rafael Escobar, como decíamos, ¿verdad? El gerente de Castor. Castor es una plataforma muy importante. De ¿verdad? De gastos comunes. De gastos comunes, claro. Y entonces él nos va a explicar un poco cómo vamos con esto de la morosidad. Y ahora esto trae como consecuencia otra situación, y qué es lo que vamos a conversar después, ¿verdad? Debido precisamente a que hay problemas económicos, o van a empezar a haber. Bueno, contar de este mes ya lo hay. Bueno, partamos de la base, siempre hay. Siempre hay, pero hoy día hay mucho más. Vamos a tener a... Sí, vamos a tener que conversar el tema de las desvinculaciones que en algunas comunidades están empezando a considerar ya de algunos trabajadores. Entonces la idea es hacerlo, los que se vean forzados a eso, ojalá no se llegue a esa situación, los que se vean forzados van a tener que empezar a desvincular, pero la idea es que lo hagan de la manera correcta, digamos, sin cometer errores que pudieran significar después multas o situaciones más conflictivas todavía como demanda, etcétera. Que también está enlazado con lo que viene en el proyecto de ley. Sí. En el fondo, las comunidades van a estar obligadas a esa indemnización a cargar al fondo de reserva. Al fondo de reserva, pero para eso hay que tener fondo de reserva. Es que ese es el problema. Claro. A veces el legislador se le olvida esos detalles. Sí. Tiene como problemas. Hay que asesorarlos mejor a ellos. A ellos, sí, claro. Entonces, para eso va a estar con nosotros Andrés Fontá. Él es abogado especialista en temas laborales, ya lo hemos tenido acá, ¿verdad?, de Estudios Jurídicos Armis. De hecho, ya tengo una pregunta relacionada para él. Que nos están llegando, sí. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que el programa que tenemos para hoy. Que creemos que puede ser súper importante el tener claridad en estos temas. Sí, porque... Y ahora hay algo que necesito consultarte, Carmen Gloria, y es lo que apareció justamente en un medio de comunicación donde tú diste una opinión súper interesante, creo yo, referente a la forma del procedimiento de la digitalización. ¿A qué te referías con eso que dijiste? ¿En qué parte del proceso de la digitalización me perdí? Me perdí, Sí, bueno, está citada y yo creo que esa frase, digamos... Yo citada con los amigos de las últimas noticias. De las últimas noticias. Sí, ¿a quién le mandamos un saludo también? Sí, de hecho estoy muy agradecida a David y... ¡Ay, se me olvidó! La chica que es periodista, se me olvidó su nombre, pero también muy agradecida a ellos dos porque constantemente estamos comunicándonos en pro de dar buenas opiniones y recomendaciones a tanto administradores como, en este caso, comité y residentes de comunidades. Sí, efectivamente estamos hablando sobre esta famosa digitalización que viene muy de la mano con lo que es proyecto de ley. Sí, y que digamos, hacer una realidad pronto. Así es, y una de las cosas que estábamos conversando era cómo se hacía antes, porque en el fondo todo el mundo hacía un Excel, y que es así, pero claro, en nuestros inicios... Y algunos ni siquiera hacíamos Excel. No, tú lo hacías con una pero es que tú eres llama. Claro. Yo estoy hablando de mi antigüedad, de cuando partí acá. Yeah. Que en el fondo sí, siempre se puede hacer independiente si haya o no haya un software. Yo creo que aquí la libertad de las comunidades de elegir está abierta, pero siempre es recomendable que en el fondo los administradores nos empecemos a adaptar rápido a esta nueva realidad, porque es lo que nos viene en el gran sentido. Y también a los residentes, tener conciencia que estos instrumentos de digitalización nos ayudan bastante a tener claridad en los pagos, a tener una comunicación constante en este caso con la administración, siempre y cuando esa administración también haga esta sinergia de querer trabajarlo, porque muchas veces hay comunidades, y yo lo vivo así,
que en el fondo tienen un sistema, un software, pagan por el software, pero el administrador utiliza solo una parte de ese software. Pero no solamente uno, sino que hemos visto muchísimas comunidades que tienen el mismo... Es que yo lo vivo, Sí, claro, lo vivo, hay... es como un caso muy personal. Claro, pero no, no con tus administraciones, sino que como propietaria. Pero si yo estoy hablando como presidenta. Claro, porque si no alguien puede decir, mira, es administradora y no aplica. No. Las administraciones de Carmen Gloria sí aplican todas las plataformas. Así es, todas las plataformas. Sí. Bueno, eso es re importante enfocarnos, que en el fondo toda esta digitalización nos sirve. Quizás antes, muchos administradores, hace un par de años atrás, no tenía o no tenía esta accesibilidad a estos software, pero sí, por ejemplo, escaneaban todo. Bueno, igual hay que escanearlo hoy en día, si eso hay que hacerlo sí o sí lo quiera o no. Quizás ahora es más fácil porque lo puedes escanear incluso con un teléfono celular. Oye, antes necesitaban un escáner gigante. Claro, y se me viene, digamos, a la mente que en algunas comunidades, estoy hablando hace 25, 30 años atrás... hace 25, 30 era muy chica. Claro, cuando yo empecé, hace ya, voy a cumplir ya casi 31 años. O sea, ya pasé, digamos, los 30 años, 6 meses. Wow, entonces, administrando, por si acaso, si alguien quiere sacar la cuenta, empecé a los 12 años a administrar comunidades. 12 años, no creo. ¿No? Pero fíjate, tú llevas 30 años en el mercado, sí. Y yo llevo, yo tenía 4 años cuando tú partiste. Ah, mira. Sí, mira. Wow, sí. gran diferencia. Claro, entonces lo que hacíamos, digamos, para marcar diferencia y transparencia, es que todos los meses, ¿verdad? Fotocopiábamos todos los egresos y la factura, ¿verdad? Y las perforábamos y llevábamos ese legajo al edificio para dejarlo en consejería por si alguien quería revisar. Eso era en tus tiempos. Mira, imagínate cuando empezaste. Porque mis tiempos todavía están. No, en tus tiempos cuando partiste, pero sí es obvio. Pero cuando tú partiste, claro. Pero acá ya estábamos con el proceso de ya del escaneo y subir a un sistema de almacenamiento ya en la nube. En la nube. Pero siempre el espíritu es el mismo, si te das cuenta, independiente de la forma que se estaba haciendo, siempre el espíritu, tanto tuyo como mío, y yo creo que de varios administradores, es ser lo más transparente posible. ¿Y qué significa transparente? Mostrar todo lo que hay y no ocultar nada. ¿Por qué ocultar? Es ahí la pregunta. Yo creo que en el momento en que se empiezan a ocultar cosas, hay dos grandes razones, y yo creo que hay una en realidad fundamental para los administradores, que tienen el desorden y no saben qué tienen. Así es, que muchas veces pasa eso. El problema está que esto genera lamentablemente rumores en las comunidades, y un administrador puede ser muy desprestigiado solo por el hecho de rumores. Ya, nos están avisando, sí. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Y volvemos inmediatamente con Rafael Escobar de Castor. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad, y tal como les habíamos dicho, estamos con un ya conocido y amigo invitado. Así es Rafael, gerente comercial de Castor para propiedades. Así es. Y antes de saludarlo, ¿qué te parece si hacemos algunos comentarios? Y si busco mis apuntes, que no los tenía a mano. Evidentemente, SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde nos pueden encontrar en el teléfono WhatsApp más 569-98240438. Y también tenemos Amada Propiedades. ¿Quieres vender al mejor precio o arrendar sin riesgos tu propiedad? Entonces recurre al servicio profesionales de Amada Corredores de Propiedades, quienes cuentan con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y tasando propiedades, donde puedes consultar en el teléfono WhatsApp más 569-9442-9404. Ahí está. Bien. Y ahora sí, presentamos a don Rafael Escobar, él es gerente comercial de Castor, que es un software de administraciones. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Hola Aníbal, ¿cómo estás tú? Hola Carmen Gloria, gusto de verlos aunque sea a distancia. Así es. Estábamos conversando anteriormente a que nos enteramos que ustedes ya como Castor tienen la estadística de la morosidad de los últimos 6 meses. ¿Es así?
Así es, hemos estado monitoreando algo que ha sido una permanente preocupación, yo diría desde octubre del año pasado, que se han visto afectadas las finanzas de la mayoría de las comunidades. Así que hemos estado monitoreando mes a mes a ver cómo ha estado evolucionando eso. Ok, ¿y cuál es el promedio? ¿Cómo vamos con eso de la morosidad? Mira, está bien alineado, fíjate, con un poco cómo ha ido la economía y cómo se ha ido comportando con todo este confinamiento que nos hemos visto enfrentados. En enero nosotros ya veíamos que traía una morosidad importante, si hacemos comparación de enero 2019 enero 2020, con un aumento de un 17%. Febrero, curiosamente, se impactó, probablemente porque siempre en febrero en Chile estamos acostumbrados a salir de vacaciones principalmente en ese mes, probablemente la mayor morosidad tanto en enero 2020 como en 2019 se empató, así que ahí no vemos variación. Pero ya a partir de marzo, abril, mayo y junio, la morosidad se pegó un salto importante, llegando a un 26% en cada uno de esos meses. 26%. Exactamente. Lo que sí también vemos como una meseta. Hoy día estamos todos expertos en este tema del coronavirus y con los reportes del Ministerio de Salud, con las mesetas, los PIC. Yo te diría que estamos más bien en una meseta, digamos, a lo menos no ha seguido aumentando. Ya, no ha seguido aumentando. En comparación de junio con mayo, ¿hay mucha diferencia? Un 26%. Como yo digo, todos esos meses se ha mantenido en un 26%. Llevamos 3 meses con un 26% parejo, siempre comparando mes con mes, digamos, mes 2019 con el mismo mes 2020. Perfecto. Correcto. Ok, por lo tanto, si se ha mantenido, no ha subido, por lo tanto, estamos ya como podría ser, digamos, en el top. Yo creo que sí, yo tengo buenas perspectivas con respecto a eso. Una, porque considero que en particular nosotros tenemos una legislación que acompaña bastante a la gestión de las comunidades con respecto a la cobranza, digamos, en la medida que tenga un título ejecutivo, en la medida que tenga la facultad, digamos, de cortar la luz, se pueden cobrar intereses. Hay un incentivo, por cierto, ahí pagando y yo creo que eso de alguna u otra forma ha contenido que se haya mantenido justamente no se haya disparado muchísimo más la morosidad. Y el estudio de que ustedes hacen es en un universo de ¿qué cantidad de comunidades aproximadamente? Nosotros tenemos 2.100 comunidades que calculan gasto común con nosotros y eso es un poco lo que vamos nosotros tomando, sus datos generales para poder sacar esta estadística que le estamos presentando. ¿Y han visto la posibilidad, o por lo menos han hecho alguna diferenciación, por ejemplo, entre comunidades habitacionales y comunidades de oficina, o centros comerciales, o cosas así? Sí, ahí comentarte que efectivamente cuando sacamos el estudio nos pasó algo que antes no nos había sucedido, que realmente tenías comunidades que se salían absolutamente del promedio y de la media que tú estabas calculando, y cuando hacías doble clic, claro, te identificabas grupos de edificios, habitualmente o era strip center o edificios comerciales, en general más bien empresariales, que probablemente les ha afectado más la cuarentena, y que efectivamente el número de impagos que tenían se disparaba, digamos, algunas comunidades incluso con 1 o 2 meses con 100% de impago, y eso claramente te demuestra, digamos, que son comunidades que o hicieron una excepción o simplemente están complicadas, digamos, con el sistema. Rafa, ¿Castor tiene algún sistema de recordatorio o forma de cobranza que llegue a los residentes morosos? ¿Algo que facilite esta cobranza que tiene que hacer el administrador? Sí, una de las cosas que nos hemos obsesionado durante todo el tiempo que venimos desarrollando, y ya son más de 12 años, es tratar de ir automatizando ciertos procesos y tratar de ir vinculando
tanto al administrador con los copropietarios para que los procesos se vayan haciendo de forma automática. Y una de esas labores, de las cuales nos hemos puesto gran cantidad de esfuerzo, tiene que ver justamente con la cobranza. Porque además consideramos que en la medida que tú tengas un edificio con los pagos al día, es mucho más fácil de administrar y probablemente vas a tener una mejor gestión. Es tan así, digamos, que cuando tú tienes gastos efectivos y puedes hacer frente a ellos, pues obviamente la administración se hace más fácil. Y en ese sentido lo que hemos desarrollado nosotros es, por una parte, el envío permanente de comunicados y comunicaciones, digamos, de la morosidad de los copropietarios, las cuales pues se disparan de forma automática o eventualmente también de forma manual. Pero efectivamente tenemos... ¿Lo puede manejar el administrador eso, que salga automático, por ejemplo? Exacto, lo que hace el administrador es programar. El administrador lo que va haciendo, va generando los gastos comunes, define una fecha de vencimiento y el sistema contra esa fecha de vencimiento 5 días antes de forma automática genera una alerta a los copropietarios señalándole que en 5 días más va a estar para vencer el gasto común y por lo tanto los invita a que se pongan al día a quienes no lo hayan hecho y posteriormente 5 días después del vencimiento manda un nuevo comunicado ya con otro tenor diciendo que ya el vencimiento ha pasado y por lo tanto tiene que ponerse al día en el pago de gastos comunes. Evidentemente ese comunicado sale solo a aquellos copropietarios o responsables de deuda que no hayan hecho frente al pago. El software tiene muchas atribuciones y muchas cosas positivas que puede en el fondo utilizar el administrador. Hemos estado revisando en redes sociales que Castor está haciendo capacitaciones. ¿Nos puedes contar un poco este tipo de capacitaciones que está generando para el software? Por ahí vi algo de conciliaciones bancarias. Sí, te cuento. Ahí estamos haciendo varias cosas que están bien entretenidas. Ayer tuvimos justamente un webinar de comunicación y transformación digital. Y ahí planteamos algo que es súper revelador. Esta pandemia aceleró, Carmen Gloria, el proceso de transformación a lo menos 7 a 10 años, digamos. Si nosotros hubiésemos continuado con la misma evolución que teníamos hasta diciembre del año pasado, probablemente hoy día yo te digo que estamos parados en el año 2030. ¿Qué significa eso? Que hoy día tienes mayor cantidad de comités que están disponibles a tener reuniones como las que estamos teniendo ahora, tienes mayor cantidad de copropietarios que están dispuestos a recibir y a trabajar de forma remota y digital contigo. Y ese cambio digital implica también un desafío súper importante de parte de todos los actores para poder entenderlo y para poder implementarlo de la mejor manera posible. Eso sí lo hemos entendido y por lo tanto hemos generado un montón de actividades que apuntan justamente a desarrollar justamente eso. Y dentro de ese ambiente lo que estamos haciendo son webinars que tienen que ver con temas de administración en general, como el que te comento de comunicación. Me están escribiendo por interno si es que puedes dejar quieto tu micrófono. Ok. Se mueve mucho. Gracias. Perfecto, perdona. Y lo que te decía, entonces, es que además yo soy muy distraído. Entonces como te decía, lo que estamos haciendo hoy día es tratar de acompañar esta aceleración digital, de super digitalización que estamos viendo. Estos 7 años lo hemos tratado de alguna u otra forma de acompañar a los administradores para que sea lo mejor posible. Y ahí estamos haciendo webinars que apuntan justamente a trabajar en elementos cualitativos como es la comunicación, como es todo lo que tenga que ver con el uso de las tecnologías y también cómo puedes aprovechar mejor tu plataforma, en este caso Castor, para acompañarte y llegar justamente de mejor manera a los copropietarios. A propósito de este tipo de capacitaciones, ¿están orientadas las que estaba recién preguntando Carmen Gloria, como la de conciliación y eso? ¿Es para los clientes de Castor o es abierta esta capacitación?
No, en general, ese tipo de capacitaciones que tienen que ver con el uso de la plataforma están orientadas principalmente a los usuarios Castor. Y están orientados a los usuarios Castor porque obviamente toda la solución la hacemos en función de la herramienta. Pero por cierto, quien quiera conocer Castor, cómo funciona y cómo podemos automatizar y mejorar la gestión de los administradores y cómo llegar a ser un administrador profesional, siempre es útil ver cómo lo hacemos y a ver si se atraen y se convencen de que somos una muy buena alternativa para su oficina. Recién cuando estabas comentando sobre la morosidad, ¿verdad? Hablaba de que tú tenías una visión más positiva. ¿Qué proyección hace Castor en cuanto a la morosidad para los próximos meses? Buena pregunta. Y ahí te quiero aprovechar de comentar lo siguiente. Un segundo clic que hicimos y un análisis específico de junio y que de alguna forma nos puede dar pista de cómo se ha ido, cómo hacer la proyección, es que analizamos por comuna. Y ahí te puedo decir que hay 2 comunas que tienen el récord de mayor morosidad, que es Providencia y Santiago. Cada una de ellas marca un 40% con respecto a mismo mes, mismo año del año pasado. Probablemente podemos sacar conclusiones que son comunidades más antiguas, probablemente que sean de personas de mayor edad y que eventualmente puedan estar teniendo más dificultad en esta pandemia. Santiago tiene la característica de ser comunidades más grandes, probablemente con mucho inversionista y muchas destinadas al arriendo. Eso también podría explicar. Pero tienes cifras que son bastante más alentadoras. Por ejemplo, tienes un Macul con un 20%, tienes un San Miguel donde hay una densidad importante de población, donde la mayoría de los propietarios habitualmente son dueños, tienes un 9%. Por lo tanto, lo que yo visualizo mirando un poco estos números es que debiese tender a la baja, digamos. Yo creo que a la medida que el país, en general la morosidad va acompañando un poco a la economía, y yo soy bastante optimista de que en corto plazo y mediano plazo tengamos una recuperación y podamos empezar a mejorar estos números. Perfecto. Muy bien, pues. Estuvimos con Rafael Escobar, gerente comercial de Castor, el software de las administraciones. Muchas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros y esperamos molestarte más adelante para que nos ayudes con algunas estadísticas y algunas opiniones relacionadas a esta situación de gastos comunes y morosidad. Así es. Así que muchas gracias, Rafael. Ninguna molestia, más un agrado hablar con ustedes. Carmen Gloria, muchos saludos. Aníbal, gracias. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Chao. Adiós. Bueno, es una buena noticia, esto de que ellos proyecten a que, digamos, Castor proyecte a que la morosidad se pueda mantener o no continuar subiendo. Eso ya sería bastante bueno. Pero, por otro lado, muy alarmante que Santiago y Providencia estén ya en un 40%. Significa que si gastan en esas comunidades un 60% en sueldos, ya definitivamente no les queda fondo para ningún otro tipo de inversión, ni para pagar la cuenta del gas, de la luz, teléfono, nada de eso, y menos las mantenciones. Y lo más probable es que estén trabajando con lo poco y nada que le está quedando ese fondo de reserva. Claro. Para mantenerse. Es preocupante, y un llamado también ahí a los administradores que están en esas comunas. O sea, ¿qué estamos haciendo para, de alguna otra manera, bajar esa morosidad? Es complejo, sobre todo para personas que no tienen un ingreso mensual, algo fijo, algo constante. Es complejo, pero es una buena instancia también para ponerse en contacto con todos los residentes, que en el fondo son tus clientes finales, y ver entre todos cómo pueden encontrar las soluciones, más allá de que quedarse en el problema. Sí, de todas maneras. Es por eso entonces que es muy importante el acceso, y no solamente mandar notificaciones de corte o amenazas, sino que en este caso, te vamos a cortarte. En este caso, digamos, hay que llegar un poco más allá, tratar de conversar con cada uno de ellos, lograr algún tipo de convenio, porque aunque sea un abono que haga algún residente de lo que pueda, va a ayudar a no tener problemas graves
digamos, o por lo menos a ir abonando también las comunidades. Y para eso también es importante que hoy día ya definitivamente quienes se vean enfrentados a esta situación empiecen a acudir a las empresas de servicio a también llegar a convenios de pago para que no se vean enfrentados después a una situación más seria. Y también aquí un llamado a los residentes de esas comunidades. Si bien es función del administrador estar recaudando los gastos comunes, también no debemos olvidar que hoy en día una de las facultades que tiene ese administrador es, bueno, siempre y cuando esté con la aprobación del comité de administración, es solicitar el corte de suministro eléctrico. La idea es no llegar a esa instancia, pero también los residentes tienen la obligación de pagar esos gastos comunes y quizás un buen incentivo que se acerquen al administrador y que vayan con una suerte de un plan de pago. La idea no es que llegue este administrador que se puede ver como frívolo, malo, hacerte la cobranza y casi amenazarte que te va a cortar la luz para generar el pago. Yo creo que también aquí es responsabilidad y finalmente la responsabilidad final es de cada persona que vive ahí. Sí, yo quiero dejar bien claro en todo caso que la función del administrador no es hacer el trabajo que hacía el señor Barriga en el Chavo del Ocho, de ir puerta a puerta cobrando. No es esa la función del administrador. Así que si algún residente está con problemas, bueno, puede llamar al administrador, puede mandarle un correo, ¿verdad? Y llegar a algún tipo de acuerdo. El administrador seguramente va a estar llano a conversar con ese moroso con el propósito precisamente de formalizar ese acuerdo o ese convenio de pago, con el propósito entonces de que la persona también pueda ir cumpliendo. Pero tal como dice Carmen Gloria, es obligación del residente pagar los gastos comunes. Igual como tiene que pagar el dividendo, como tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono y cualquier otro compromiso. Así que en este caso debemos tener conciencia y también hacer un esfuerzo por pagar oportunamente estos gastos comunes. Y no olvidar que el responsable final siempre va a ser el propietario. Así es, siempre va a ser el propietario. Vamos a una tanda comercial y volvemos con Andrés Bontá. Sí, de Armis, estudio jurídico. Sí, y yo te miro a ti, y tú tienes toda la pauta y muy el trabajo de hacerla, ¿verdad? Muy detalladamente, muy bonita, muy ordenada, ¿verdad? Saco copias, como ¿verdad? Para todo el mundo. Siempre el jardín del vecino está más verde. Ya, correcto. Está más ordenadito allá. Más ordenado todavía. Vamos a una pausa comercial. Ya, y volvemos inmediatamente. ¿Cómo lo habíamos Me salí. Sí, tal como lo habíamos conversado, evidentemente no podemos partir este bloque. Eso quería decir, justamente. Sí, yo sé lo que tú me quieres decir, estamos conectados. ¿Sí? En relación a nuestros auspiciadores. Y aquí tenemos a SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorros de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-98240438. Y también tenemos a Amada Propiedades. ¿Quieres vender al mejor precio o arrendar sin riesgo tu propiedad? Entonces recurre a los servicios profesionales de Amada Corredores de Propiedades, quienes cuentan con más de 30 años de trayectoria vendiendo, arrendando y tasando propiedades. Consulta sin compromiso al fono WhatsApp más 569-4442-9404. Así es. Y tal como habíamos anunciado, vamos a conversar hoy sobre los despidos en las comunidades. Así es. Debido a las circunstancias que acabamos de escuchar, es necesario que tengamos una buena asesoría, una asesoría profesional, para ejecutar esta lamentable acción de la mejor manera posible y sin cometer tantos errores. Y para eso estamos con Andrés Bontá, él es abogado especialista en temas laborales del estudio jurídico ARMI, quien además ya ha estado en varias oportunidades con nosotros. Andrés, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Aníbal? ¿Cómo está Carmen Gloria? Hola, muy bien, Andrés. Bueno, lo primero que tenemos que repasar, Andrés, porque tú ya lo comentaste en la entrevista que tuvimos anteriormente, es sobre la ley 21.227 denominada protección del empleo, debido a que esta puede ser una opción, ¿verdad?, para no llegar a la desvinculación en caso que alguna comunidad como la que ya estamos viendo, ¿verdad?, especialmente en Santiago Centro, en Santiago y en Providencia, están llegando
al 40% de morosidad. Claro, efectivamente. Bueno, la Ley de Protección al Empleo se creó precisamente con la idea de evitar a toda costa que se realizaran los despidos, producto del estado de emergencia, producto a su vez del coronavirus. Entonces, ¿cuál es la idea de la Ley de Protección al Empleo? Bueno, da nuevas herramientas al empleador y trabajador, 3 nuevas herramientas, para efecto de buscar soluciones alternativas al despido en caso que el empleador tenga una situación económica crítica o en caso que la actividad del trabajador se encuentre prohibida por el acto de autoridad. Y en este escenario, la Ley de Protección del Empleo entrega 3 herramientas. 3. La primera es la suspensión automática del contrato de trabajo. ¿Qué significa la suspensión automática? Es cuando, por acto de autoridad, para hablarlo en sencillo, cuando producto de la cuarentena o producto de un acto del Ejecutivo, de Presidencia o algún ministro, se prohíbe una determinada función, como es el caso en particular de la función de los auxiliares de aseo en los condominios, que actualmente lamentablemente está prohibida, lamentablemente porque no compartimos ese criterio, pero actualmente es una actividad que está prohibida de realizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, durante todo el tiempo que dure la cuarentena, que bueno, ya llevamos hartos meses, como la actividad de auxiliar de aseo está prohibida, se entiende que el contrato de los auxiliares de aseo está suspendido de pleno derecho. ¿Qué significa que está suspendido de pleno derecho? Que se suspende automáticamente, sin necesidad de anexo de contrato. Todos los contratos de las actividades que están prohibidas se suspenden. ¿Qué significa esto? Bueno, 2 cosas. Por un lado, el empleador no tiene la obligación de pagar el sueldo, solamente paga las cotizaciones previsionales, que actualmente están en el 100% de las cotizaciones previsionales. En un primer momento fue solo el 50%. Actualmente el empleador tiene que pagar el 100% de las cotizaciones previsionales. Y por otro lado, el trabajador no tiene la obligación de concurrir a trabajar. ¿Qué es lo que recibe a cambio el trabajador? Bueno, recibe un subsidio que le otorga el AFC, el Seguro de Cesantía. Este subsidio, dependiendo del número de meses que se utilice, va bajando el monto. Parte en un 70% el primer mes y va bajando progresivamente, dependiendo de varios factores. No vamos a hacer el detalle, pero dependiendo si se utiliza su cuenta individual del Fondo de Seguro de Cesantía o si se utiliza el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Andrés, perdón, pero si eso va bajando, ¿la diferencia la tiene que poner el empleador o no? No, se terminan todas las obligaciones de pagar el sueldo del empleador. El empleador solo queda con la obligación de pagar el salario. No obstante, hace poco tiempo, hace un poquito más de un mes, la Inspección del Trabajo dijo que no había inconvenientes en caso que el empleador quisiera pagarle el extra. Por ejemplo, si el AFC le paga un determinado mes el 70%, no hay inconveniente alguno que el empleador le pague el 30% restante. Eso se puede hacer. Eso es un tema que no estaba claro al comienzo de la ley, pero ahora sí se aclaró. Y sí, el empleador puede pagar el porcentaje que no le está pagando la AFC. Lo que no se puede hacer, bajo ningún respecto, es que el trabajador tenga su contrato suspendido, reciba el subsidio de la AFC y vaya a trabajar igual. Eso sí que no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Correcto, pero no es obligatorio entonces que el empleador pague la diferencia, cubra la diferencia que no le paga el AFC. No es obligatorio bajo ningún modo en este supuesto, en el supuesto de la suspensión automática. Correcto. Bueno, ya hemos hablado hartos tiempo y yo supongo que el tema es más o menos claro. Se puede dar un segundo escenario, que es el escenario del pacto de suspensión. El pacto de suspensión, en cuanto a los efectos, es lo mismo que la suspensión automática. La diferencia es que el pacto de suspensión requiere acuerdo entre trabajador y empleador y supone un trabajo que no está prohibido por la autoridad en la actualidad. Por ejemplo, los conserjes. O sea, yo como administrador puedo pactar suspender el contrato de trabajo de un conserje aplicando exactamente las mismas normas de la suspensión automática. O sea, vale decir, el empleador deja de pagarle el sueldo, solo paga las cotizaciones y el trabajador no tiene la obligación de concurrir a trabajar
y a cambio va a recibir un subsidio del seguro de cesantía. Se aplican exactamente las mismas normas que en el caso anterior. La diferencia es que en este caso sí hay que hacer un anexo de contrato, y en ese anexo de contrato sí hay que claramente establecer cuánto va a ser la duración de este pacto. La duración de este pacto, y las partes a través de un anexo posterior también pueden terminar de forma anticipada con este pacto, o sea, hacer que el trabajador vuelva a ejercer sus funciones. Los efectos son los mismos que la suspensión automática, exactamente los mismos. Andrés, tenemos una pregunta de un comité de administración. Te voy a contextualizar en breve la historia, pero lo que pasa es que ellos tienen, bueno, sí, todavía tienen a un mayordomo, que en el fondo descubrieron, o le hicieron la encerrona, que él firmaba su jornada laboral. Su jornada laboral es de 7 a 3 de la tarde, pero él le estaba llegando a las 10 de la mañana. Y esto lo hizo por varios días consecutivos. Esto fue en plena pandemia, cuando estábamos en abril. El punto es que ellos decidieron desvincularlo. Esto llegó a oídos del trabajador. Ahora, actualmente, el trabajador está con licencia médica, pero ellos, cuando vuelva, lo quieren desvincular por el artículo 160, que sería falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta graves. ¿Esto lo podrían ejecutar o no? Hay una confusión que siempre se da ahí. La prohibición de despedir a gente con licencia médica es exclusivamente si uno utiliza la causal necesidades en la empresa. Si se utiliza cualquier otra causal, no importa que el trabajador esté con licencia médica. O sea, hay como un mito ahí. Usualmente los trabajadores, cuando se mandan una embarrada y saben que los van a despedir, piden licencia médica al tiro, pero eso solo aplica para la causal de necesidades de la empresa. Y bueno, ahí es complejo recomendar un despido por el artículo 160, porque, como ustedes saben, la mala invocación de una causal del artículo del 160, o sea, estas causales que no dan derecho a indemnización, implica el riesgo de un recargo de un 80% de los años de servicio, o sea, que puede eventualmente en un caso es bastante. Así que, bueno, ahí hay que ver ahí cuántos son los años de servicio que tiene el trabajador. Y otra cosa, porque bueno, la causal a utilizar acá sería incumplimiento grave, pero habría que ver si el juez estima ese incumplimiento como grave. Yo no garantizo que, en caso de que este se judicialice, por supuesto, yo no estaría tan seguro que un juez estimara como grave que un atraso sea causal de despido. Yo creo que en ese caso, bueno, primero hay que ver cuál es el reglamento interno de orden, higiene y seguridad del condominio, que tienen que tener uno, y ver si esto está establecido como una causal que implique, digamos, una eventual amonestación. Yo en ese caso, en caso de atraso, partiría con la amonestación. No me arriesgaría de forma inmediata a hacer el despido, porque eventualmente un juez podría estimarlo como grave, pero a mí me parece que no siempre es considerado como un incumplimiento grave los atrasos, así que... Y espérate un poco, Andrés, porque me están whatsappeando acá. Me están indicando que efectivamente el trabajador declaró que él llegaba tarde y firmaba este libro de asistencia a las 7 de la mañana, siendo que él llegaba a las 10 de la mañana, y estos fueron 3 días consecutivos. Yeah. El punto está en que esta desvinculación no se hizo inmediatamente. Claro. Esto podría perjudicar al empleador, porque la desvinculación la quieren hacer una vez que vuelva de la licencia. Claro. Ellos enviaron una amonestación con copia de dirección del trabajo, pero en el fondo no hicieron el acto de desvinculación inmediatamente. ¿Esto también les podría jugar en contra al empleador en este caso? Yo creo que sí, porque más encima ellos ya hicieron una amonestación. Entonces, existe una construcción jurisprudencial. Esto no está en el Código del Trabajo, pero sí es algo que han ido construyendo los jueces, lo que se llama la jurisprudencia, que al final son las decisiones de los jueces a lo largo del tiempo, que se llama perdón de la causal. ¿Qué significa el perdón de la causal? Bueno, que si el despido no se hace de inmediato,
entonces el juez puede entender que la causal ha sido perdonada por el empleador. Ahora bien, ¿qué significa inmediato? Ese es otro problema, porque no es llegar, ver un tema y tomar la decisión de despedir, porque tiene que analizarlo el administrador, conversarlo con el comité, hay que ver si hay fondo, no hay fondo, hay que tomar la decisión. Así que hay dudas jurisprudencialmente de qué se entiende por de inmediato. Yo de todas maneras lo que recomiendo es, si es que se va a tomar la decisión de hacer el despido, hacerlo lo antes posible. Pero en el caso de ellos no creo que sea muy recomendable porque ellos incluso ya amonestaron. Entonces, si ya amonestaron, significa que la sanción para ese actuar fue la amonestación. No podrían amonestar y además despedir. En ese caso, lo mejor que podrían haber hecho ellos es directamente no amonestar y despedir, o no amonestar, tomar la decisión un par de días para ver si despedían o no y despedir, pero no, lo que no recomiendo yo es amonestar y después despedir, correr un riesgo importante de que el despido sea declarado como injustificado. Ahora bien, hay que ver también cuántos años de servicio tenía el trabajador, porque recuerden que el recargo solo aplica respecto de los años de servicio. Si el trabajador tenía pocos años de servicio o tenía menos de un año de trabajo, entonces en ese caso no sería tan relevante la causal que se utilice porque no aplica el recargo o aplicaría un recargo muy bajo. Entonces hay una serie de factores que revisar, pero yo si fuera ellos no despediría por incumplimiento grave, teniendo en cuenta esos antecedentes. Volviendo a lo que estábamos conversando sobre la protección del empleo, señalaste que uno de ellos es un pacto de suspensión de contrato de trabajo, es decir, tienen que estar los dos de acuerdo, eso es un pacto, ¿verdad? Exactamente, la diferencia entre la suspensión automática y el pacto es que el pacto supone un concurso de voluntad entre empleador y trabajador. Si el trabajador no está de acuerdo, no se puede hacer este pacto no se puede imponer de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, y tampoco hablamos de lo que es del pacto de reducción de horas, que es otro pacto distinto. No sé si está dentro del temario. Sí. Bueno, el pacto de reducción de horas, el pacto de reducción de jornada, es un pacto mediante el cual trabajador y empleador, mediante la firma de un anexo contrato, acuerdan reducir hasta en un 50% de las horas de la jornada de trabajo. Por ejemplo, tengo un trabajador de 45 horas que trabaja 45 horas a la semana, yo le puedo reducir la jornada hasta un 50%, o sea, hasta 22 horas,5. ¿Qué significa? ¿Qué gracias, entre comillas, tiene este pacto? Bueno, que el empleador solo va a pagar la mitad del salario y el trabajador va a trabajar solo la mitad de las horas y el AFC va a compensar el sueldo que no se está pagando en hasta un 25%. Por ejemplo, teníamos ese trabajador que se le reduce un 50% de las horas, en ese caso el AFC subsidiaría hasta un 25% del sueldo, o sea, el trabajador recibiría un 75% del sueldo trabajando la mitad de las horas. La mitad de las horas. Ya. Es hasta, no necesariamente un 25%, se pueden reducir las horas en un 20%, en un 25%, y el AFC subsidia en proporción. O sea, por ejemplo, si yo solo reduzco 25% las horas, el AFC solo va a subsidiar el 12,5% del sueldo. Se realiza proporcionalmente. Correcto. Pero esto tiene que quedar claro que no son... y ahí, por favor, acláranos tú, Andrés, ¿esto es para servicios esenciales o todos los servicios? Solo para actividades autorizadas. En este caso, en el caso de los condominios, solo para conserjes, porque se supone que los auxiliares de aseo son una actividad prohibida. Entonces, como actividad prohibida, ya están los contratos suspendidos de pleno derecho. Entonces, en el mundo ideal, que sabemos que no es así, se supone que no hay ningún auxiliar de aseo ahora trabajando en los condominios. Andrés, para ver que, porque es una necesidad el que los trabajadores, los auxiliares de aseo estén en las comunidades, ¿podría o sería legal hacerle un anexo de contrato que haga labores de conserjería y de aseo? Bueno,
Es un tema que me complica decirlo al aire, pero bueno, Sí que se puede hacer, ¿no? teóricamente no, porque se supone, si nosotros somos estrictamente legales, la Sí, única actividad autorizada es la de conserjería, o sea, vale decir, para que ese trabajador pueda cumplir legalmente funciones, ¿se podría hacer un anexo con cambio de funciones? Sí, pero teóricamente ese trabajador debería prestar funciones de conserjería, no de auxiliar de aseo. Ahora bien, sucede en muchos casos que hay conserjes que además prestan funciones de asistencia a auxiliares de aseo. De hecho, lo que ocurre en muchos condominios pequeños es que no tienen auxiliares de aseo, sino que son derechamente los conserjes los que son conserjes y a la vez hacen el aseo un par de minutos. Eso sí podría proceder. Eso puede proceder. Lo que no puede proceder es que haya alguien que sea solo auxiliar de aseo, que efectivamente trabaje como auxiliar de aseo y no conserje, y se le haga un contrato de conserje para aparentar que es una actividad autorizada. Eso no se puede hacer. Pero si es un conserje... sí, quedó claro, gracias. Sí, no, es que Andrés, tengo otra pregunta que me está llegando. En relación a los auxiliares de aseo. Oye, que te llegan en WhatsApp. Ya, pero no, Hay varias preguntas. ya, son como 80, ya. Estás mirando todo. En relación... Ya. En relación a los auxiliares de aseo, hay una comunidad que indica que contrataron, bueno, los auxiliares de aseo que ya están contratados con el empleador, no están yendo a trabajar, se están acogiendo a lo que es la ley de protección del empleo, pero para no quedarse sin auxiliares de aseo, contrataron a residentes de la misma comunidad para que fueran a hacer el aseo. ¿Eso es viable? ¿No es viable? Bueno, es que lo que les dije, la función de auxiliar de aseo, o sea, tener a un trabajador contratado para que haga el aseo en determinada parte, no es una función que esté autorizada, sea residente o no sea residente. Lo que sí puede hacerse es que los vecinos de la comunidad se organicen para limpiar el condominio, pero no puede haber alguien que trabaje realizando esa función. O sea, no puedo contratar a alguien, sea del condominio o no, para que haga esa función. Ahora bien, por supuesto, si es que los van a fiscalizar a ellos, si es que llega Carabinero, la inspección del trabajo, ellos dicen, no, somos residentes, no estamos contratados. De ahí probablemente no tengan sanción. Pero teóricamente no se debería hacer. Por si acaso, yo ahora lo que les digo... Andrés. Yo lo que le digo es lo legalmente jurídico de forma estricta, lo que no significa que se haga en la práctica. O sea, en la práctica hemos visto todo tipo de situaciones grises en la actualidad que son necesarias en atención a que precisamente los condominios necesitan limpieza ahora más que nunca. O sea, yo todavía sigo sin entender por qué se dejó afuera los auxiliares de aseo como actividad esencial. Pero bueno. Así es. Ante esto y más detalles, vamos a la vuelta de comerciales. Eso. Para que nos esperen. Sí, volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta y estamos conversando con Andrés Bontá, abogado especialista en temas laborales de estudio jurídico ARMI. Y entre medio llegó una consulta que queremos aprovechar de hacerla porque es algo que pudiera pasar. Dice así: si el trabajador, entre paréntesis, conserje, está bajo la ley de protección laboral y comienza a trabajar en otro condominio, ¿puede hacerlo? Bueno, como les decía en el intermedio, no hay problemas para que una persona tenga dos trabajos. O sea, bajo el Código del Trabajo, una persona puede trabajar una, dos veces, tres veces con distintos empleadores, se puede hacer. Sí, y siempre cuando sea una función autorizada, como en este caso de conserje, se podría hacer. Ahora, ¿cuál es el tema? Eventualmente podría haber una hipótesis de fraude, pero ya acá saliéndonos del tema laboral, sino en cuanto a lo que podría reclamar el AFC, porque la AFC está pagando un seguro extraordinario con el solo sentido de que la persona no trabaje, o sea, que la persona se quede en casa. Entonces, si la AFC detecta que esa persona, además de estar recibiendo el subsidio que le está pagando el propio AFC, está
percibiendo un sueldo por otro empleador, entonces, bueno, ahí podría haber un procedimiento administrativo donde la AFC se pudiese negar a pagar el subsidio, pero podría eventualmente ser una hipótesis de fraude. Pero en lo que respecta a la arista laboral, no hay ningún inconveniente en que una persona trabaje con 2 empleadores a la vez. De hecho ocurre, hay veces que hay conserjes que trabajan por turno y están en un condominio un día, en un condominio otro día, y en ese caso sí podrían hacerlo porque bien un empleador podría haberle suspendido el contrato, el otro no, y en ese caso no habría problema. El problema es si esto se hace con fraude. Si se hace con fraude, entonces podría haber algún tipo de sanción por parte del seguro de cesantía. Andrés, Sí. Actualmente con el tema de la pandemia y la ley de protección al empleo, ¿por cuáles artículos uno podría desvincular a un trabajador, tanto si es conserje o si es auxiliar de aseo? Porque la comunidad decide ya no seguir con él, básicamente. Bueno, la respuesta es depende. Depende si el trabajador continúa prestando funciones de forma regular o si está sujeto a alguna de las 3 modalidades de la Ley de Protección al Empleo. Si el trabajador continúa prestando sus funciones con normalidad, se pueden utilizar las mismas causales de siempre, dependiendo, por supuesto, si el trabajador incurre en alguna de esas causales. Pero si el trabajador, por ejemplo, está con el contrato suspendido, sea por pacto o por suspensión automática, o si está con pacto de reducción de horas, entonces la única causal que se puede aplicar es la del 161, inciso 1, que es necesidades de la empresa, o sea, vale decir, pagando los años de servicio, pagando el mes de aviso previo, pagando todo, o bien utilizar alguna causal de término que del artículo 159, que ojo, las causales del artículo 159 no son de despido, sino que son causales de término. Pero no todas, sino que las numerales del 1 al 5, que son mutuo acuerdo entre las partes, renuncia del trabajador, muerte del trabajador, vencimiento del plazo convenido o conclusión del trabajo o servicio que le dio origen al contrato. Solamente esas causales. No se puede utilizar bajo ninguna forma el caso fortuito. Que eso es algo que, pese a que salió en todos los medios que no se podía utilizar la causal de casos fortuitos, se hizo y se siguió haciendo. Esa causal no se puede utilizar. Ya. No sé si perdí la señal yo. Ya. No, están pegados. Entonces, podemos entender. Podemos entender entonces que en caso que una comunidad como la que hemos estado viendo está con graves problemas económicos, sí podría vincular a alguno de los trabajadores, aunque, digamos, del empleo, ¿verdad? Como les decía, solamente por las causales implicadas, solamente por las causales, o sea, necesidad de la empresa pagando todos los años de servicio. No, si un trabajador tiene el contrato suspendido, no se puede utilizar ninguna causal de incumplimiento grave, ninguna causal del artículo 160. Por otro lado, ¿cómo podría incurrir en una causal del 160 si tiene el contrato suspendido? O sea, difícil que pueda cometer un incumplimiento grave o salida introspectiva o inasistencia si está con el contrato suspendido. Solamente necesita la empresa y las otras causales ya les dije. Sí, de acuerdo. Por necesidad de la empresa. También. Repite la pregunta, Carmen Gloria. Estás con lag. Ok, bueno. No sé si nos está escuchando. Ahora sí. Ahora escucho. Ahora sí, se escucha. Andrés, y también pueden llegar a un mutuo acuerdo trabajador y empleador. Claro. Esa el mutuo acuerdo es la causal del 159 número 1. Esa sí se puede utilizar. Mutuo acuerdo sí.
Ok. Son las Entonces, causales de... para que nos quede claro, Andrés, a pesar de que el trabajador esté, digamos, protegido, digamos, esté bajo la ley de la protección del empleo, si la comunidad definitivamente ya no tiene más recursos, sí podría desvincular por, digamos, de la empresa que corresponda pagar de acuerdo a la ley, ¿sí? Exactamente, necesita la empresa. Okay. En el fondo pueden ocupar 6 causales. Sí, ok. ¿Y qué pasa ahora si, debido a los graves problemas económicos que tiene la comunidad, ya se consumió todo el fondo de reserva y no tiene para pagar la indemnización a ese trabajador? ¿Es factible llegar a un acuerdo o que se le pueda imponer a ese trabajador algún acuerdo de pagar en cuotas? La obligación del empleador es pagar en una sola cuota dentro del plazo de 10 días. Si no lo hace, puede ser sancionado por la Inspección del Trabajo y se pueden aplicar intereses y reajustes. La única forma de pagar un finiquito en cuotas sería que el trabajador consienta en ello. O sea, el trabajador tendría que aceptarlo expresamente. Si no lo acepta, no hay ninguna posibilidad de hacerlo. O sea, necesariamente se requiere acuerdo del ex trabajador. No se puede imponer. Andrés, pero pensemos que definitivamente la comunidad, aunque tenga la voluntad, no tenga el fondo. ¿Qué se hace? ¿Se podría ir a los tribunales en ese caso para solicitar a un juez que acceda, digamos, o permita que se le pague en cuota? No, la ley no permite no le da esa facultad al condominio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que si el condominio no puede pagarlo en cuota, el trabajador va a demandar, y bueno, de ahí a que se realice la primera audiencia van a pasar como 4 meses. Ahí probablemente el condominio, y más, porque ahora está súper lento el sistema, están dando audiencia para enero, febrero. Entonces, yo creo que en ese tiempo el condominio va a poder haber juntado el dinero, pero teóricamente no se puede pagar en cuota. Y disculpa, también hay que ser bien claro, si el empleador quiere desvincular, lo mínimo que debiese tener es la plata para desvincular a ese trabajador y pagarlo en una cuota tal como le indica la ley. No puede pretender ese empleador que por una falta de criterio, por no ser preventivo o como lo quieran llamar, el trabajador tenga que aceptarlo por el solo hecho de que es un ex trabajador que se reciba ese pago en cuotas. Claro. Y aparte esa indemnización se puede multiplicar, porque si el procedimiento pasa a cobranza, pueden haber recargos de hasta un 150%, o sea, son recargos importantes, más los intereses, más los reajustes. Entonces, si se desvincula a alguien para ahorrar, puede que haciéndolo mal, en vez de ahorro, se implique un gasto mayor. Así que por eso, antes de despedir a alguien, hay que fijarse bien si están todas las cotizaciones pagadas y, por supuesto, tener el fondo para pagar el finiquito, o si no, no tiene ningún sentido. Andrés, y en el caso de que ese trabajador acepte que se va a pagar en cuotas, ¿con cuál artículo debiese ser? Igual puede ser por necesidades de la empresa, pero describiendo que se va a pagar en cuotas o no, o tiene que ser un mutuo acuerdo. Puede ser de cualquiera de las dos formas, pero al momento de firmar el finiquito, eso tiene que estar establecido y ser aceptado por el trabajador. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si lo hacen por mutuo acuerdo, es más factible que esto se lleve a la práctica, porque el mutuo acuerdo, a diferencia del despido por necesidad de la empresa, en el mutuo acuerdo no se hace carta de despido, sino que derechamente se va directamente con el trabajador a notaría a firmar el mutuo acuerdo. Y ahí mismo se pactan todas las condiciones de cómo se va a pagar el finiquito. En cambio, si yo lo despido por necesidad de la empresa y después de 10 días, cuando el trabajador ya está fuera de la empresa, se pone un finiquito donde se señala que se va a pagar en cuotas, por más que esto ya haya sido conversado con el trabajador, al momento de firmar el finiquito, el trabajador no tiene ninguna obligación de aceptar las cuotas. O sea, puede firmar con reserva y hacer que se lo paguen en una cuota igual. O sea,
Teóricamente se puede pagar un finiquito por necesidad a la empresa en cuotas con acuerdo al trabajador, sí, pero perfectamente puede pasar que el trabajador después desconozca ese preacuerdo y al momento de firmar el finiquito lo haga con reserva. También puede pasar. Por eso, en ese caso yo recomendaría más que se hiciera por mutuo acuerdo, porque si derechamente el trabajador no quiere las cuotas, bueno, no se hace el mutuo acuerdo y el trabajador sigue trabajando nomás. Perfecto. El caso, por último, de una comunidad que se vea enfrentada a esta situación, ¿verdad? Y claro, y tal como dice Carmen Gloria, es obligatorio del empleador tener los fondos necesarios para indemnizar a los trabajadores. Pero la realidad está mostrando hoy día en Chile una situación totalmente distinta. Si no se llega a un acuerdo en la inspección del trabajo, la dirección del trabajo, por no presentar, en este caso, el empleador, el cheque del finiquito por la totalidad, el proyecto de finiquito, ¿pudiera ser multado también en esa instancia? Claro, va a ser multado por la inspección del trabajo y no solo va a ser multado, sino que el acta que haga la dirección del trabajo va a servir de título ejecutivo directo para el trabajador. ¿Qué significa que sea título ejecutivo? Es como si fuera una sentencia respecto de esos montos. O sea, el trabajador va a poder llegar directamente al juzgado de cobranza y decir, no me pagaron esto, ordene el pago y además ordene que se apliquen los recargos, que pueden ser de hasta el 150% de la deuda. O sea, bastante plata. Correcto. Ok. Bueno, nos queda clarísimo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, la recomendación a los administradores, a los comités de administración sobre esto, ¿sí? Y lo más importante, esto tal como lo ha dicho y lo ha reafirmado muchas veces Andrés, en el fondo hay que tener las consideraciones de cuánto es el recargo que voy a tener que pagar por una decisión que estoy tomando más con el corazón que con el cerebro, que pasa mucho hoy en día en las comunidades y en general pasa mucho. Entonces yo aquí invito a todas estas comunidades que tienen estos problemas o todos estos expertos que aparecen en las comunidades que creen que es llegar y desvincular porque en alguna vez se lo hicieron a ellos, claro, escucharon, leyeron, a asesorarse a través de abogados expertos en estos temas, como por ejemplo lo es Andrés. Así es. Claro. Andrés, ¿se te puede ubicar en caso de que alguien necesite hacerte alguna consulta? Claro, bueno, nosotros, como le hemos comentado, tenemos tanto planes mensuales para las comunidades, así como servicios específicos. Nosotros también tenemos el servicio específico de revisar antes de realizar la carta de despido, revisar cuál es la situación y damos la orientación respecto de los diversos riesgos, de qué causal utilizar, cuánto es lo que eventualmente se tendría que pagar, qué es lo que recomendamos hacer en determinados casos y también, bueno, pueden contratar los planes. Nosotros somos un estudio jurídico, somos varios abogados, cada uno con su especialidad. Yo soy abogado laboral, también tenemos abogados de copropiedad, de civil y nos dedicamos exclusivamente a ver temas de copropiedad, a atender a las comunidades. Nos pueden visitar en el sitio web armis.cl, ahí tenemos toda la información, todos los presupuestos, de cuánto vale cada servicio y ahí nos pueden contactar. Armis, tal como se escucha, ARMIS.cl. Y se me olvidó decir un tema muy importante delante. Sí, dale, por favor. Que es que la carta de despido, lo que el empleador escriba en la carta de despido, es lo único que va a poder utilizar en un eventual juicio. O sea, tanto el derecho como los hechos que se pongan en la carta de despido es las únicas argumentaciones que el empleador va a poder hacer en un juicio posterior, en un eventual juicio posterior. Si, por ejemplo, tenemos un trabajador que roba en el condominio, tenemos todas las grabaciones que es evidente que él robó, lo vemos sacar los televisores de adentro del condominio, etc. Pero esas circunstancias, el hecho de cómo, cuándo, dónde ocurrió y en qué hora no quedan debidamente explicadas en la carta de despido, ese despido va a ser declarado como injustificado igual. Hay que tener mucho cuidado al momento de redactar la carta de despido. La carta de despido es como una verdadera Biblia. Después el empleador no va a poder alegar nada
que no salga en la carta de despido. Por eso yo recomiendo redactarla por abogado. Buen punto. O sea, en el fondo lo estás declarando todo en esa carta. En esa carta, claro que sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Sí, se nos fue volando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedaron muy claras la respuesta que nos diste. Así que espero que también los auditores puedan sacar mucho provecho al conocimiento de Andrés y que lo acaba de exponer. Así que, bueno, gracias Andrés, esperamos verte en una próxima oportunidad. Así es. Y a los amigos del programa, será hasta el próximo jueves. Y lo más importante, si quieren tomar acciones sobre las desvinculaciones en las comunidades, no lo hagan con el corazón, háganlo con el cerebro, proyecten cuánto van a ser los costos de esa desvinculación y si la acción que están tomando va a ser favorecer a la comunidad o en este caso deteriorarla más. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Chao, Muchas gracias, que estén bien. Nos vemos. Gracias, chao. Chao. Un ejemplo.